Hola, buenos días, bienvenidos. Son las 11:30 de la mañana, hora de nuestro webinar de finanzas personales en compañía de la cooperativa Alianza. Bueno, mientras van ingresando a la sala, pueden avisarnos en el chat, ahí a la derecha de su pantalla, en la parte inferior, que nos están escuchando bien y que me están viendo bien. Ahí pueden confirmarme mientras van entrando. Hola Mauricio, muy buenos días a los que van ingresando. Muy bien, hoy vamos a charlar unos 45 minutos sobre qué está pasando en nuestra economía, qué está pasando en nuestro país y qué hacer y cómo prepararnos para lo que viene. Antes de empezar, me gustaría darles unas indicaciones básicas, que son las siguientes. Asegúrense de tener una conexión buena, de mínimo unas 5 megas y no tendrán ningún inconveniente. Si tienen cable de red y pueden conectar su computadora al cable de red, mucho mejor para que no se entrecorte. Pero si no, debería ser normal que en los primeros segundos esté un poquito cortado y luego ya esté normal. Prefieran Google Chrome o Mozilla Firefox como navegador. Eviten el Internet Explorer o Safari, que a veces no van muy bien con este tipo de plataformas. Si quieren comprobar que no haya problemas de conexión, pueden entrar desde su celular y verlo desde el celular, colgados al plan de datos. Si se escucha bien, entonces puede que sea un tema del Wi-Fi o del computador. Vamos a tener sesión de preguntas, entonces al final manden todas las preguntas que tengan y me voy a quedar un ratico contestando la mayor cantidad de preguntas que podamos. Y si por alguna razón no pueden conectarse, luego voy a dejar el video tanto en mi canal de YouTube, que es Mis Finanzas Personales, como seguramente en las redes de Cooperativa Alianza. Si en cualquier momento tienen inconvenientes, solamente hagan clic en reconectar, que es el botón que aparece en el centro de la pantalla. En cualquier momento, si tienen inconveniente, clic en reconectar. Empiezo por presentarme y agradecerle a la Cooperativa Alianza por la invitación que me ha hecho. Creo que la cooperativa, obviamente en el interés de todos sus asociados, pues ha decidido que hablemos un rato sobre cómo proteger nuestro dinero, cómo proteger nuestras finanzas personales en este momento de la economía. Y para eso nos ha invitado a misfinanzaspersonales.co. Mi nombre es Juan Camilo González Trujillo, soy el director de misfinanzaspersonales.co. Ahí pueden ver las redes sociales de esta compañía. Soy experto en finanzas personales, docente de la Facultad de Finanzas de la Universidad Externado de Colombia, colaborador de distintos medios en temas de finanzas personales. Hasta hace un año estaba de la mano de Tranqui Finanzas, una empresa que llevamos a dos aceleradoras muy importantes. Estuvimos en el día de la cooperativa en Maloca el año pasado, por si alguno de ustedes estuvo ahí también con una conferencia muy interesante de finanzas personales. Ahora hago esto desde misfinanzaspersonales.co, ya no desde Tranqui Finanzas, sino desde misfinanzaspersonales.co, y desde ahí ayudamos a personas como cualquiera de nosotros a mejorar sus finanzas y hacer que el dinero no sea una excusa para hacer, tener o hacer lo que queremos. Y hoy estamos de la mano de la Cooperativa Alianza para hablar de qué está pasando. Y para resolver esta pregunta nos toca entonces ir un poco hacia atrás. ¿Cuáles son las 5 cosas que uno debería saber en esta coyuntura en la que estamos actualmente? La primera, la última crisis financiera fue en 2008. Todavía no sabemos si podemos hablar de crisis financiera ya, pero la última fue en 2008. Y desde 2008 nunca habíamos visto un periodo en la historia durante el cual crecieran tanto los precios de los activos financieros, digamos los precios de las acciones, por ponerlo en palabras un poco más simples. Nunca durante un periodo tan largo habían crecido de manera tan sostenida. Por ponerles un ejemplo, si hubiéramos invertido en el índice de uno de los índices de la bolsa de Estados Unidos, que es el Dow Jones, hubiéramos podido multiplicar casi por 5 la plata que hubiéramos invertido hace 10 años. Es solo para darles como una idea de lo mucho que ha crecido esto en los últimos 12 años. Sin embargo, por los ciclos de la economía, nosotros sabemos que todo lo que sube tiene que caer, digamos, es una forma de decirlo un poco coloquialmente,
pero sabemos que la economía se mueve de manera cíclica y que temíamos que ya fuera hora de la crisis financiera. El problema de las crisis financieras es que nadie puede predecir por dónde estallan. Mucho menos nos íbamos a imaginar que a finales de diciembre, en un mercado de una ciudad que la mayoría jamás había escuchado en su vida, que se llama Wuhan, en China, un animal iba a tener un virus que se le iba a pasar a un humano y a partir de ahí íbamos a tener la pandemia que tenemos hoy en día con este tema del coronavirus. Y el problema del coronavirus es que empezando en China, empezó justo en la fábrica del mundo. China produce buena parte de lo que todos consumimos en el planeta. Eso significó que China tuvo que cerrar sus fábricas y bajarle el ritmo a la producción de una manera considerable. Y después no contábamos con que el virus iba a darle la vuelta al mundo. Y fuera de que ya teníamos lo que en economía se llama un choque en oferta, que es baja la cantidad de bienes que se están produciendo, ahora teníamos un choque en demanda. Es decir, nos toca quedarnos como este fin de semana los que estamos en Bogotá, nos toca quedarnos en la casa. Y entonces si estamos en la casa en un festivo, no tomamos una flota para irnos a Melgar o a Girardot a pasear, no vamos a viajar este fin de semana, no vamos a ir a un asadero de pronto este fin de semana, no vamos a consumir. Y si la gente no consume, entonces las empresas empiezan a ver afectados sus ingresos. Y si las empresas empiezan a ver afectados sus ingresos, pues la utilidad de las compañías se ve afectada. Y si la utilidad de las compañías se ve afectada, las compañías les toca empezar a recortar gastos. Y si recortan gastos, una posibilidad es o produzco menos o despido eventualmente trabajadores. Entonces, y así empieza, y si despido trabajadores es gente que ya no tiene dinero para gastar, y si la gente no gasta, entonces las empresas no tienen ingresos, y nos vamos lentamente en una espiral que puede ser muy miedosa económicamente hablando. No digo que eso esté sucediendo en este momento, digo que ese es el peligro de lo que está sucediendo en este momento. Y todo esto fue obviamente porque las medidas de contención y aislamiento, como la que estamos viviendo hoy en Bogotá y en algunas ciudades del país, son, parece, las medidas más efectivas para contener esta enfermedad. El problema es que eso se juntó hace 3 semanas con una jugada de Rusia y de Arabia Saudita que muchos no teníamos ni idea que estaba sucediendo y que nos iba a afectar tanto, y es Rusia y Arabia Saudita tenían un acuerdo para bajarle a la producción de barriles de petróleo. Ellos tienen mucho petróleo y simplemente habían dicho, venga, bajémosle un poquito, porque si le bajamos un poquito, entonces lo que va a pasar es que el precio va a subir. Y lo que terminó sucediendo es que Rusia dice, no, no le voy a bajar a la producción de barriles de petróleo. Y entonces Arabia Saudita dice, no, perfecto, entonces yo tampoco le voy a bajar, es más, le voy a subir y le voy a dar descuento en el precio a todo el mundo, sabiendo que muchos petroleras no pueden producir cuando el barril de petróleo cae por ciertos niveles. Por ejemplo, para Ecopetrol, para que Ecopetrol en Colombia tenga rentabilidad, el barril de petróleo debe estar más o menos en $30. Hoy que está por los 20 y pico, para Ecopetrol es mucho más costoso sacar un barril de petróleo que venderlo. Entonces esas petroleras dicen, pues prefiero no sacar petróleo. Y el problema es que cuando los precios del petróleo caen tan fuertemente, en países como el nuestro, en donde Ecopetrol es uno de los que más trae dólares a Colombia, pues Ecopetrol ya no vende tantos barriles de petróleo y los que vende los vende a muy pocos dólares, por lo que entran menos dólares a nuestra economía. Y como en el supermercado, si no hay mucho aguacate y todos queremos ir por aguacate, ¿qué va a hacer el productor de aguacate? Subir el precio del aguacate. Entonces, si hay muy pocos dólares en la economía y la gente igual quiere, hay una demanda de dólares, ¿qué le va a pasar al precio del dólar? Sube. Y eso, digamos, junto con lo que está pasando en todo el tema económico, también hace que los inversionistas que tienen dólares acá traten de sacar sus dólares y se los lleven a otros mercados que ellos creen que es más seguro, a Estados Unidos, de pronto algunas cosas en Europa. Es decir, que siguen llevándose los dólares de Colombia y quedan menos dólares en Colombia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que veníamos de un dólar de 3.500, 3.300, 3.400
y de repente lo tenemos hoy por encima de los 4.000, tocó los 4.200 hace unos días. Aquí estamos, eso es lo que está pasando, tenemos un momento económico muy difícil en el que tenemos que quedarnos en casa, protegernos de esta pandemia, pero además tenemos un petróleo muy bajo y somos un país que depende mucho del petróleo y además tenemos un dólar muy caro y tenemos también una economía que depende mucho de ese precio del dólar porque muchos de los productos de nuestra economía son importados y cuando son importados hay que pagar eso en dólares. Aquí estamos. Ahora, la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver conmigo que estoy hoy en Bogotá, en mi casa, mirando a ver cómo va a pasar esto? ¿Cómo me afecta? Nos afecta de cinco cosas, en cinco aspectos. En nuestros ingresos, en nuestros gastos, en nuestro ahorro, en nuestra deuda y en nuestros activos. ¿Cómo afecta? Entonces, en el ingreso, si estamos en industrias que dependen del contacto humano y de estar en interacción con otras personas físicamente, es posible que nuestros ingresos se vean amenazados en el futuro, ya sea porque se reducen, ¿sí? O sea, porque como independientes vendemos menos, o ya sea porque nuestra empresa puede que empiece a despedir algún tipo de personal. Ejemplo, si nos toca cerrar el aeropuerto a todos los vuelos por un año, pues las aerolíneas van a decir, no necesito tantas azafatas y no necesito tal vez tantos pilotos. Si yo vivo de dictar conferencias y talleres y no puede haber aglomeraciones de más de 50 personas o 30 personas o 10 personas de aquí al 30 de mayo, significa que no voy a vender nada de aquí al 30 de mayo en talleres o conferencias. Entonces, de entrada, puedo ver afectado mi ingreso si mi industria depende del barril de petróleo, del precio del dólar negativamente, de estar en contacto con otra gente físicamente. Si somos independientes, por ejemplo, y no somos suficientemente digitales, pues estamos cediendo mucha ventaja, porque este es un gran momento para estar en la onda digital y hacer este tipo de eventos que normalmente ya no se podría hacer por estar, digamos, restringida esa movilidad. Y también sin planeación podríamos terminar más endeudados, es decir, si no planeo bien lo que va a pasar en los próximos días, me va a tocar acudir a la deuda, pero no usándola de manera positiva, digamos, para invertir o para crear un nuevo proyecto, sino para satisfacer unos gastos que debería estar satisfaciendo con mi ingreso. Ahora, del lado del gasto, es muy posible que tengamos inflación, porque habíamos dicho, el dólar afecta a los productos importados y cosas como el arroz en Colombia, buena parte del arroz en nuestro país es importado, se paga en dólares. Y antes, entonces, pagar $100 valía 350,000, pero ahora pagar $100 vale 420,000 pesos, lo que significa que los productores están dejando de ganar más plata y probablemente lo que van a terminar haciendo es transferirle ese costo al consumidor en el precio. Es decir, los precios de los bienes y servicios que consumimos pueden terminar aumentando. Ahora, es muy probable que tengamos que tener más provisiones en el mercado que las usuales. Lo que estamos viendo es que este fin de semana, si nos toca quedarnos todo el fin de semana en la casa, pues tengo que ir por el arroz, los frijoles, la carne, el pollo de todo el fin de semana, mientras que antes lo hacía a diario. Pero algunas personas han aprovechado más bien para acaparar y comprar de más. Y el problema con acaparar y comprar de más es que no solo afecto a los demás y dejo a otros sin poder acceder a esos bienes por tener excesos digamos, como de comida o de papel higiénico, cosas por el estilo, sino que también afecto a mis finanzas personales. ¿Por qué? Porque cada peso que estoy poniendo en un rollo de papel higiénico extra que no necesito, lo estoy dejando de poner en pagar anticipadamente un crédito que tengo en dólares, por ejemplo, porque compré con mi tarjeta de crédito algo en dólares, o estoy dejando de poner ese dinero en un ahorro para empezar a invertir cuando venga el momento de empezar a invertir. Entonces, me perjudico a mí, aunque no lo crea, y perjudico a los otros. Y también es un hecho que gastar en dólares ahora es más costoso, por lo que si tenemos que hacer alguna compra en dólares, queremos comprar algo en internet que está en dólares, o necesitamos comprar un tiquete aéreo que lo venden en dólares, por decir algo, pues ahora es más costoso. Así que debemos hacerlo solo si tenemos suficiente dinero. De lo contrario, es mejor gastar en pesos y pagar en pesos hasta que el dólar vuelva otra vez a bajar. En el lado del ahorro también estamos afectados. Ahora, este es un buen momento para que si tenemos ahorros en CDTs
en la cuenta de ahorros, en la alcancía, los dejemos ahí por un ratico mientras vemos dónde están las posibilidades chéveres de inversión, porque hoy esa plata está protegida. Incluso si estamos ahorrando en la alcancía, puede ser una buena idea llevarlo a una cuenta de ahorros o a un CDT, en el sentido en que tenemos la posibilidad de contar con el seguro de depósitos de Fogafín. Recuerden que si tienen alguna intermitencia, pueden hacer clic en el botón de reconectar. Que si tienen, lo voy a escribir aquí en el chat, intermitencia, pueden hacer clic en reconectar y listo. Hacer clic en reconectar. Y ahí debería solucionarse. Entonces decíamos, ahora, si han visto sus saldos de fondos de cesantías y fondos de pensiones, se darán cuenta que parece que han disminuido, parece que la rentabilidad ha disminuido muchísimo. Aún si invertimos en fondos de inversión colectiva o si invertimos en fondos de pensiones voluntarias y están en los perfiles más conservadores, se van a dar cuenta que incluso ahí probablemente, entre comillas, parezca que estamos perdiendo plata. La verdad es que todavía no hemos perdido plata y ahorita se los mostraré por qué. Es decir, se ha desvalorizado, pero mientras yo no saque el dinero, no habré perdido dinero y les mostraré por qué más adelante. En nuestras deudas, si tenemos deudas en dólares, porque tenemos una tarjeta de crédito que nos permite comprar en dólares y se queda en dólares, esa deuda es más costosa ahora. Estamos en un momento en donde las tasas de interés en el mercado de crédito son relativamente bajas, pero si vamos a usar deuda, vale la pena escoger un producto de manera adecuada. Puede ser mejor acudir a líneas de créditos de libre inversión en lugar de pronto de utilizar la tarjeta de crédito si llegamos a necesitar mucha deuda, porque es preferible usar tasas más bajas en estos momentos que tasas más altas, y las tarjetas de crédito tienen tasas más altas generalmente. Entonces hay que escoger muy bien el producto de crédito si nos vamos a endeudar. Ahora, este es un momento en el cual, como lo que peor puede pasar es que la economía se nos frene, los gobiernos están tratando de estimular mucho el consumo, el crédito, pero sobre todo también flexibilizar esas condiciones de deuda. Es decir, que si estamos ahogados en este momento con nuestras deudas, puede ser una buena época esta para reestructurar todo nuestro endeudamiento. De hecho, respondiendo un poquito a la pregunta que nos hace Luis, adelantándome a responder otras preguntas, es posible, el gobierno no debería decir como, bueno, no vamos a pagar créditos o algo por el estilo. Francia lo ha hecho, pero claramente es un país que tiene mucho más músculo financiero que el colombiano. Nuestro sistema financiero es un sistema bastante robusto, aprendimos de la última crisis de hace ya 20 años, pero lo mejor es más bien decirle, venga, flexibilicemos las opciones de los créditos. ¿Por qué no debería permitir que la gente no pague las deudas? Por la forma en la que funciona el sistema financiero, y es, los ahorros que yo tengo en mi cuenta de ahorros es la plata que el banco utiliza para prestarle a alguien más. Si la gente no paga sus créditos, los bancos no van a tener la plata para que cuando yo vaya al cajero, ahí esté mi dinero tranquilo y seguro, porque el banco utiliza mi dinero para prestarlo a otro. Y como no todos vamos a retirar el dinero al mismo tiempo, pues los bancos simplemente van haciendo que el dinero siempre esté disponible para prestar y para que nosotros podamos sacar nuestro dinero del cajero electrónico cuando querramos. Si todos saliéramos a dejar de pagar las deudas, probablemente habría una afectación para nuestros ahorros. Entonces, lo mejor es más bien flexibilizar las alternativas, y ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer. Recuerden que si tienen intermitencias, pueden hacer clic en el botón de reconectar y ahí debería funcionar nuevamente. Muy bien. En cuanto a nuestros activos, la liquidez es un factor muy importante, muy, muy importante. Ahorita le voy a responder esa pregunta a Oscar, la voy a marcar aquí como pregunta. Déjenme ver si puedo marcarla. Aquí está, listo. Muy bien. Si por algún motivo no reconecta, pueden, si no sirve el botón de reconectar, me pueden, alguien que esté escuchando bien también nos puede decir que sí está escuchando bien, para ver si es un tema masivo o es un tema de algunas personas que su conexión a internet puede haberse caído. Si no sirve el botón de reconectar, intenten conectarse desde su celular
o desde su celular. Perfecto, hay gente que está escuchando perfecto. Desde su celular o cerrando la página y volviendo a abrirla. Abrir la página. Muy bien, gracias por confirmarnos que nos están escuchando bien. Esperemos que estas personas puedan resolver su inconveniente. Ok, entonces decía, en cuanto a nuestros activos, este es un buen momento para tener liquidez, es decir, para tener efectivo en nuestras cuentas de ahorro, en la casa, no mucho, claramente por temas de seguridad, pero en las cuentas de ahorro es un buen momento para tener dinero. Es posible que los activos poco líquidos empiecen a tardar más en venderse. Si tengo un carro, si tengo un apartamento y necesito venderlo, es posible que no pueda venderlo en el corto plazo, ¿ok? Es hora de que empecemos a revisar los gastos que tenemos por algunos activos que podamos tener. Si tenemos una finca y no vamos a poder viajar a esa finca en 3 meses, vale la pena que revisemos qué podemos hacer para bajar los gastos de esa finquita o de ese carro o de cosas que tengamos que estén generando más gastos que utilidades. Y también la ventaja de tener liquidez es que en algún punto, que sucede siempre en las crisis, habrá oportunidades para comprar barato. Generalmente los que no están preparados en las crisis tienen que salir a vender sus activos y como no pueden venderlos rápidamente, terminan vendiéndolos muy baratos. Si tenemos suficiente liquidez o eventualmente un buen acceso a crédito, podríamos aprovechar para estar comprando cosas muy baratas o invirtiendo en activos muy baratos en los próximos meses. Sobre eso vamos a profundizar en unos minutos. Ahora, ¿qué deberíamos estar revisando en este momento en nuestras finanzas? ¿Cuál es el chequeo que debemos hacer en nuestras finanzas en este momento? 1, nuestro ingreso y nuestro gasto. Y para eso preguntémonos 4 cosas. Y si quieren repetirse después de esta charla, recuerden, la cooperativa les va a enviar el enlace para que se lo repitan, para que revisemos estas 4 cosas y escribamos a ver qué tan expuestos estamos. 1, ¿qué tan probable es que se me interrumpa el ingreso? Yo dependo de, no sé, si yo tengo una papelería, por ejemplo, es posible que se me vaya a interrumpir el ingreso porque la gente no va a venir a mi papelería. Ayer tenía un cliente, por ejemplo, que me decía, Juan, tengo una panadería y temo que la gente no vaya a llegar a la panadería y entonces me toque cerrar eventualmente. Para eso también creo que es importante preguntarnos cómo puedo ser creativo y generar nuevas fuentes de ingreso. A esta persona, por ejemplo, de la panadería, le decía, usted podría decirle a sus clientes ahora que están yendo, oiga, ¿por qué no me deja su dirección y su celular? Y si usted me compra todos los días 2,000 de pan, págueme ya mismo 60,000 pesos y yo le garantizo que todos los días le dejo a las 7 de la mañana pan calientico, los 2,000 pesos, pero usted me los paga ya. Así, usted no tiene que volver a salir, pero como los domiciliarios sí pueden salir, yo le mando un domiciliario para que todos los días le dé 2,000 pesos de pan. Y así, de una vez tengo el ingreso del mes, anticipo todo el ingreso, sé que ya tengo las ventas hechas y simplemente tengo que ir enviando ese pan en vez de esperar que la gente venga a mi negocio. Ese tipo de oportunidades se presentan ahorita en las crisis y pueden significar una ventaja muy significativa frente a la competencia y frente a las otras alternativas que hay en el mercado. También necesitamos pensar qué tanto pueden subir o bajar los gastos. Ejemplo, si ahora está toda la familia en la casa, ¿cuánto más va a subir el gasto en agua, en luz, en gas, por ejemplo? Pero que otras cosas también bajará el transporte, entonces ya no tengo que utilizar tanto Transmilenio, bajará o taxi o Uber o cosas de estas, porque ya no tengo que desplazarme. Tal vez bajen las comidas por fuera, porque entonces comemos aquí en la casa, no pedimos domicilio, cocinamos, por ejemplo. Entonces, tengo que empezar a ver qué gastos pueden subir ahora que tengo que quedarme en casa y qué gastos pueden bajar también para lograr que el gasto siempre esté por debajo del ingreso. Esa es la primera comprobación que tenemos que hacer en nuestras finanzas. Este fin de semana, saquemos una hoja de papel y miremos cómo está ese presupuesto. Si queremos hacer un ejercicio más, digamos, dedicado, podríamos hacer un flujo de caja, que es ir viendo día a día, un presupuesto diario, en donde lo que nos sobra al final de día es lo que con lo que empezamos el siguiente y luego le metemos los ingresos, le quitamos los gastos y entonces vamos hasta el final y luego así sucesivamente. Todos los días hacemos un presupuesto diario para asegurarnos de que no nos sobre mes al final del sueldo. Asegurarnos de que no nos sobre mes al final del sueldo. Es decir, llegar con dinerito, con plata suficiente al final del mes.
Muy bien, ahí voy viendo sus preguntas, las voy a ir teniendo muy presentes para contestarlas ahorita más adelante. Y este es un buen momento entonces para que hiciéramos una planeación, por lo menos de 90 días, por lo menos de 3 meses, de nuestros ingresos y nuestros gastos. Y si queremos ser todavía más, digamos, rigurosos en nuestras finanzas, 9 meses sería una gran recomendación. Ahora, también es necesario que revisemos nuestra deuda. Entonces, para eso tenemos que preguntarnos y hacer una lista de cuánta deuda tengo en este momento, a quién le debo, una lista de cuál es la deuda 1, 2, 3, 4, 5. Luego, qué tan altas son las cuotas que estoy pagando y entonces anoto cuánto estoy pagando por cada crédito. Luego, ¿qué estrategias puedo aplicar para liberar caja, es decir, para tener más efectivo al final de mes si estoy viendo que la plata no me está alcanzando? Si estoy viendo que la plata no me está alcanzando, podemos aprovechar cosas como un rediferido en la tarjeta de crédito, una renegociación de las condiciones originales del crédito para que bajen las cuotas y yo extienda el plazo. Pero bajando las cuotas, lo que hago es liberar efectivo al final de mes y con ese efectivo que libero al final de mes puedo o satisfacer los gastos que me estaba quedando difícil satisfacer o abonar a capital a mis obligaciones o incluso si es una obligación planeada, que no me está afectando demasiado, empezar a ahorrar para cuando sea el momento de invertir, por ejemplo. Y ahí tengo esta última pregunta y es, si tengo plata extra, ¿ahorro o pago deuda por anticipado en este momento de la economía? Mi posición sería, cuidemos mucho la liquidez. Si vamos a pagar deuda con anticipadamente, que generalmente es una buena alternativa, si tengo el recurso, asegurémonos de que sea hoy con plata que me sobra, que literal no tengo mucho más que hacer con ella. ¿Por qué? Porque este es un momento en el cual vale mucho la pena proteger los ahorros de la cuenta de ahorro, proteger la plata de la alcancía, porque no sabemos si terminemos necesitándola por las medidas de aislamiento que nos va a tocar empezar a tener. Yo creo que lo de hoy de Bogotá no es solamente un tema de este fin de semana, probablemente vayamos a empezar a ver que cada cierto tiempo nos toque hacer un ejercicio de estos de aislamiento, porque parece que es la única forma que tenemos de ganarle al virus. Entonces, revisando ingresos y deuda, nos vamos ahora a revisar ahorro e inversión. Preguntémonos qué tan grande es mi fondo de emergencias, los ahorros que tengo en la cuenta, los ahorros que tengo en un CDT, los ahorros que tengo en un fondo de pensiones voluntarias, en un fondo de inversión colectiva, qué tan rápido los puedo sacar y cuánto suma. Y eso cuántas veces es mi gasto mensual. Entonces, si yo gasto 1 millón de pesos mensuales y tengo 5 millones de pesos ahorrados, digo, perfecto, tengo 5 meses. ¿Listo? Tengo 5 meses. Ahora, también tengo que preguntarme, ¿cuánto más ahorro puedo generar ahora? Yo creo que este es un gran momento para que, aun si me está sobrando algo de dinero, me recoja todavía más. Estar en la casa es un buen ejercicio para tratar de no gastar, con el fin de no de decir, no voy a gastar, entonces tengo que sacrificarme, sino más bien voy a marcar esto como pregunta, sino más bien para tener suficiente dinero para cuando sea hora de invertir. El asunto con las crisis básicamente es que cuando hay una crisis, voy a rayar aquí encima de la pantalla, déjenme ver si acá, cuando hay una crisis, todos los precios de los activos bajan, ¿sí? Y supongamos que esto es el precio, entre más arriba más caro y entre más abajo más barato, y este es el tiempo, ¿sí? Y hay un punto en la crisis en el cual esto toca fondo y rebota, y entonces a partir de ahí esto sube. Si yo aprovecho para tener dinero en efectivo en este punto, voy a comprar cosas muy baratas y luego puedo ganar en mis inversiones. Ese es el sentido de invertir en las crisis. Entonces, este puede ser un momento para que, si tengo dinero en efectivo, espero un poquito a que sea hora de invertir, para invertir cuando esté todo barato y arranco. Alguien me pregunta, y voy a responder esa pregunta de una vez, ¿qué sucede con las cesantías en épocas de crisis? Que tiene que ver un poco con esta pregunta. ¿Cuánto puedo aguantar sin tocar lo invertido? Entendamos un poco cómo funcionan nuestros fondos de pensiones, porque también están afectados, y los fondos de cesantías. En Colombia, los fondos privados, el que está en Colpensiones no tiene este problema, porque es el Estado el que responde por su pensión. Sin embargo, a menos de que tengamos un salario demasiado bajo, no tiene sentido financieramente hablando estar en Colpensiones hasta
los 10 años antes de mi pensión. Sí, todavía tengo 30 y pico, 20 y pico, antes de 45 años en el caso de las mujeres, lo mejor es estar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque si me paso antes, me da la misma pasarme ya con pensiones que pasarme a los 46, a los 47 si soy mujer o a los 52 si soy hombre. Pero si espero a los 52 en el fondo privado, por lo menos puedo comparar en ese momento cómo me fue en el privado y si le juego al privado o si me paso Colpensiones, que me da la misma haber estado desde los 20 años en Colpensiones. La diferencia es que ahora puedo comparar dos cosas y tomar la buena decisión. Entonces, ¿cómo funcionan los fondos de pensiones y cesantías? Por ley, los fondos tienen que garantizarle una rentabilidad mínima a sus usuarios. Y hay tres portafolios dentro de nuestras cesantías y de nuestros fondos: el de máximo riesgo, el moderado y el conservador. Ahora, la legislación le pide a los fondos que tienen que ser muy conservadores, aún en los portafolios de máximo riesgo. Los portafolios más riesgosos de los fondos de pensiones no son tan riesgosos al final del día. ¿Por qué? Porque buena parte de los fondos lo que hacen es comprar títulos de deuda pública del Estado. Es decir, el Estado necesita plata, emite unos papeles, unos bonos que dice, oiga, el que compre este papel, yo le voy a pagar tanta plata en unos años, y así se financia el Estado, y generalmente los que compran eso son los fondos de pensiones. Y como el Estado siempre paga, de alguna forma es una forma de garantizar nuestro ahorro pensional. Ahora, ¿por qué entonces se desvalorizó tanto nuestras cesantías y nuestras pensiones obligatorias e incluso las voluntarias, aún en los portafolios más conservadores? Básicamente tiene que ver con, voy a rayar aquí, con lo siguiente, y es, el fondo tiene que valorar el portafolio todos los días. Es decir, tiene que ver cuánto es el precio o el valor de nuestras inversiones todos los días. Esto es el tiempo. Esto es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. ¿Listo? Entonces, el fondo tiene que revisar cómo está ese portafolio. Déjenme ver si tengo por aquí a la mano algo más fácil para rayar, ¿no? Y cuando a un país como Colombia se le encarece el dólar de la forma en la que se le encareció y las cuentas que hace con el barril de petróleo, que el presupuesto nacional depende mucho del barril de petróleo, y el país dice, vamos a presupuestar con un barril a $60 y de repente el barril está a 20 y pico de dólares, eso significa, es como si nosotros nos dijeran, oiga, el próximo mes le voy a pagar $1.000.000 y entonces todos hacemos cuentas de en qué nos vamos a gastar ese $1.000.000. Y llega el otro mes y nos dicen, no, mentiras, solo puedo darle 400,000. Decimos miércoles, entonces ¿con qué voy a cubrir todo lo otro que me presupuesté? ¿Sí? Pues ¿con qué? Seguramente con deuda. Entonces al gobierno también le tocará emitir deuda. El problema es que como somos más riesgosos ahora, Colombia es un país más riesgoso porque la deuda está en dólares y entonces ahora hay que producir más pesos para pagar esa deuda y el presupuesto se le bajó, pues la deuda para Colombia se vuelve más costosa. Y eso significa que entre más costosa sea la deuda para Colombia, los títulos en los que invierten todos los fondos, incluso Colpensiones, ¿sí? Se vuelven menos atractivos. Y entonces cada día yo lo que estoy viendo es que los títulos son menos atractivos. Por eso es que vemos hoy que nuestros fondos de cesantías y de pensiones se han desvalorizado tanto. La pregunta es, ¿ya perdí plata? La respuesta es no, si no saco ese dinero. Si saco ese dinero, efectivamente, pues sacaré lo que tengo en este momento. Mientras no lo saque, eso es una pérdida contable. Es decir, simplemente estamos valorando que hoy esos títulos no están valiendo lo suficiente. Hagan de cuenta. Es como si yo comprara un carro marca X y hoy hay un escándalo de esa marca y dicen, no, ese carro es un peligro. Significa que si yo saco a vender ese carro hoy, voy a perder el 50% del valor de ese carro. Si no lo vendo, la pregunta es, si lo tengo parqueado en el parqueadero, ¿ya perdí toda esa plata? La respuesta es no. Mañana puede que salga una noticia que diga, no, mentiras, era mentiras, el carro es lo máximo. De hecho, es mejor carro que cualquier carro que haya en el mercado. ¿Sí? Entonces, mañana ese carro vuelve a valer más de lo que lo compré. ¿Significa que ya gané toda esa plata? No, solo pierdo o gano en el momento en que yo vendo o saco o convierto eso en efectivo. Es decir,
que si a mí me falta un buen tiempo para pensionarme, y buen tiempo pueden ser por lo menos 2 años, 1 año para pensionarme, o tengo mi plata en el fondo de cesantías, lo mejor que puedo hacer ahora es esperar. ¿Para qué? Para que esto vuelva a subir en el momento en el que el dólar vuelva a bajar, el petróleo vuelva a subir, que cuando el petróleo vuelva a subir y el dólar vuelva a bajar, las cuentas de Colombia como Estado se vuelven a estabilizar, los inversionistas y los que le prestan plata a Colombia dirán, ok, ya no es tan riesgoso, entonces le bajan la tasa a la que le prestan dinero y como le bajan la tasa a la que le prestan dinero, entonces nuestros rendimientos vuelven otra vez a subir. Entonces, eso es para decir, en el largo plazo, si estamos acá hoy en nuestros fondos de cesantías y pensiones, lo mejor que podemos hacer es esperar. No significa que ya se perdió esa plata no se ha perdido a menos de que yo la saque. Si saco hoy las cesantías, sí es muy probable que ya tenga esas pérdidas, pero si me espero, eso vuelve a subir. Y hay muchas preguntas sobre compra de acciones, ya miraremos, ya les voy a preguntar, ya les voy a responder esas preguntas, por ahora terminemos aquí. Ok, entonces, por eso es que vale la pena preguntarnos cuánto tiempo puedo aguantar sin tocar lo que ya tengo invertido, porque las inversiones hoy, si no saqué la plata a tiempo, están golpeadísimas con todo lo que está sucediendo. Entonces, mientras tenga un dinero invertido a largo plazo en fiducuentas, en fondos de inversiones colectivas, en fondos de pensiones voluntarias, mi recomendación es, si no sacamos la plata antes de marzo y ya estamos viendo las pérdidas en la valoración del portafolio, ¿sí? Quedémonos quietos, esperemos a que rebote el mercado y cuando rebote el mercado volveremos a los niveles normales de febrero o antes o mejores niveles. Los fondos de pensiones han sabido superar las 2 grandes crisis que han enfrentado, la del 99 que fue un descalabro y la del 2008 que fue todavía más grande, y las han superado con creces. Así que, digamos, no hay una razón para pensar que esta no la van a superar. Es un tema de esperar. Y esto tanto en los privados como en los voluntarios, depende de dónde esté invertido mi dinero en los voluntarios. En los privados definitivamente la van a superar. Ok, entonces, este es un buen momento para hacer una planeación financiera personal. Este es un buen momento, esta es una muy buena pregunta que me hace María Teresa, la voy a tener ahí. Si no la respondo de primeras, vuélvemela a mandar ahora más adelante. Y es, oye, ¿y los ahorros en la cooperativa qué? Ya miramos. Entonces, este es un buen momento para que primero hagamos una planeación personal. Aprovechemos esta cuarentena para hacer una planeación personal. ¿Por qué? Lo veíamos en el día que estuvimos en Maloca, si estuvieron allá y si no les traigo nuevamente esto, y es, tenemos más importante que el dinero es nuestro tiempo. Y lo cierto es que tenemos menos tiempo del que creemos que tenemos. Así se ve un año, esos son 52 bolitas en total. Cada año tiene 52 semanas. Todos los años tienen 52 semanas. Y uno cree que tiene mucho tiempo para ponerse las pilas y hacer lo que uno quiere hacer con su vida. El problema es que si le quito a esas 52 semanas el tiempo que nos pasamos durmiendo, en un año son 1, 2, 3, 4 meses. Literal, 4 meses enteros con sus días y sus noches estamos dormidos, absolutamente dormidos. Supongamos que y esto durmiendo solo 7 horas al día, solo 7 horas. Si alguno de ustedes duerme más de 7 horas, tenemos que empezar a tachar otras bolitas, incluyendo sábados y domingos. Quitémosles 2 horas diarias de transporte y alimentación, que en una ciudad como Bogotá puede ser mucho más, es la ciudad más congestionada del mundo. Eso sería un mes que nos la pasamos dentro del Transmilenio, dentro de el Uber, dentro del taxi, dentro del carro y que nos la pasamos comiendo. Y supongamos que tenemos otras 2 horas que le asignamos a otras cosas. Estar pendientes de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestra familia, etcétera. Y que al 20 de marzo ya se nos fue esto. Significa que al día de hoy no nos quedan todavía 9 meses para que se acabe el año. Nos quedan 5 meses y medio para hacer cosas en el año. El resto del tiempo estamos durmiendo, comiendo, transportándonos, haciendo otras cosas. Solo tenemos 5 meses. Es decir, si no nos ponemos las pilas ahora y decidimos para dónde vamos y qué queremos que suceda y cómo proteger nuestras finanzas, pues nada, esto se va a pasar volando y cuando nos damos cuenta, salimos de 2020, como se dice, sin pena ni gloria, no sabemos qué pasó en este año y
pues será el otro año el año para empezar a ahorrar para la vivienda, será el otro año el año en el que pueda hacer un viaje, será el otro año en el que pueda cumplir mis propósitos financieros, pagarle la universidad a mis hijos, etcétera. Entonces, este es un buen momento para planear. Como este no es un webinar para, pues, mostrarles cómo hacer una buena planeación, pero no quiero dejarlos sin el dato, en el canal de YouTube de Mis Finanzas Personales hay todo un tutorial que era solo para nuestros usuarios premium, pero lo volví gratuito para todos, para que vean cómo planear bien el año. ¿Cómo pueden encontrarlo? youtube.com/c/mis finanzas personales. Ahí está, cómo planear el año que empieza. Este video tiene un ejercicio, tiene un ebook que me pueden pedir por mensaje en mis redes sociales y con mucho gusto se los mando. Si tienen Instagram, pueden buscar Mis Finanzas Co. en Instagram. Si tienen Twitter, pueden buscar Mis Finanzas Co. en Twitter. Si tienen Facebook, pueden buscar Mis Finanzas Co. en Facebook. Mándenme un mensaje desde en esas redes y díganme, Juan, regáleme por favor el ebook y regáleme el video y con mucho gusto se los mando esta tardecita. Solo tienen que ir o a Instagram o a Twitter o a Facebook y me mandan un mensaje desde Mis Finanzas Co. Mis Finanzas Personales se llama. Mándenme un mensaje con mucho gusto con su correo y se los mando a su correo con todo el placer. Ok, ¿cómo prepararnos para ir cerrando y para empezar a contestar preguntas? Vamos a hacer una lluvia de ideas muy rápida sobre qué sabemos y cómo prepararnos y qué hacer. Y luego voy a responder todas las preguntas que alcance que ustedes me manden en el chat. ¿Qué sabemos? Uno, es un hecho que hay una enfermedad que es altamente contagiosa, que nunca antes nuestras generaciones habían enfrentado algo por el estilo, que si bien la mortalidad es baja para la inmensa mayoría, las únicas opciones que tenemos para contenerla es medidas estrictas de control como la que estamos viviendo hoy en Bogotá y como la que estamos viviendo hoy en muchas ciudades del país, que son toques de queda. Son necesarios porque es una enfermedad que se contagia sin tener síntomas y luego cuando aparecen los síntomas ya puede ser demasiado tarde. Entonces, si muchas personas nos enfermamos al mismo tiempo, podemos terminar colapsando, pues no colapsando, pero acaparando también todo el sistema de salud y eso sí puede aumentar eventualmente la mortalidad de la enfermedad. Entonces, lo mejor es quedarnos en casa siempre que podamos quedarnos en casa. También sabemos que los precios del petróleo tan bajos no son sostenibles para nadie en el futuro, es decir, el petróleo debe volver a subir y por lo tanto el dólar debe volver a bajar. De hecho, el Banco de la República ya empezó a intervenir el mercado y cuando el Banco de la República interviene en el mercado, que rara vez lo hace, cuando lo hace lo que está es emitiendo una clara señal al mercado de decirle, yo no voy a permitir que el dólar pase los 4.200. 4.200 es un precio exagerado para el dólar, incluso con todo lo bueno y lo malo que pueda tener nuestra economía colombiana. Un precio adecuado para el dólar puede estar alrededor de los 3.400, 3.500 incluso pesos, no más de ahí, lo que significa que el dólar debe volver otra vez a esos niveles. Esperaría yo que lo haga hacia final de año, dependiendo de cómo termine sucediendo todo este tema del control del coronavirus y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. Pero no es sostenible los precios tan bajos de petróleo. Los gobiernos están supremamente decididos a que la economía no pare, por lo que hay unos planes de estímulos muy interesantes. Van a empezar a dar mucho crédito y es probable que el crédito se vuelva más barato en los próximos meses. Así que eventualmente podría llegar a ser una buena alternativa acudir a deuda si tenemos un negocio y tenemos una opción de inversión clara que nos permita aumentar nuestros ingresos en línea con lo que está pasando, o si necesitamos reestructurar nuestro endeudamiento, que ya hablaremos de eso. Hay oportunidades en medio de toda crisis, ¿sí? Siempre tenemos que ver es dónde están, hay que buscarlas y la invitación que les hago es tratemos de pensar dónde hay oportunidades. Si la gente está en la casa, como en el ejemplo de la panadería, y yo tengo una panadería, ¿cuál es la oportunidad que tengo que aprovechar? Ok, vender pan por suscripción. No es lo que nadie se hubiera imaginado una panadería vendiendo pan por suscripción, pero ¿por qué no puedo intentarlo? Págueme el pan de todo el mes y yo le garantizo el envío, por ejemplo. Si la gente necesita consejo y yo soy psicólogo, pues hagamos terapia en línea, por ejemplo. ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Cómo puedo llevar mi negocio a algo más digital? ¿Cómo puedo buscar redes de apoyo para vender mis productos y no
ver afectado mi ingreso. Este segundo trimestre, de aquí a junio, es un buen momento para planear nuestro flujo de caja. Eso va a ser muy importante. Si quieren un archivo sobre el cual hacer su planeación del flujo de caja, lo mismo. Síganme ahí en Mis Finanzas Co. en Instagram o en Twitter o en Facebook. Mándenme un mensaje y digan, Juan, estuve en el webinar de Alianza, ¿me regalas un formato para el flujo de caja? Con mucho gusto se los envío a su correo electrónico. Es un buen momento para ahorrar porque además viene el día sin IVA ahorita en junio. Ese puede ser un grandioso momento, sobre todo para comprar útiles escolares para nuestros hijos, por ejemplo, uniformes, algo de ropa, porque todo va a estar 20% más barato gracias a que será un día de no pago de IVA. Cuidar al máximo nuestro dinero para el pago de impuestos que se vienen. Tenemos que pagar predial. Afortunadamente en Bogotá se amplió el plazo para pagarlo con descuento, pero tenemos que pagar también vehículos y en el siguiente trimestre viene el impuesto de renta para los que tengan que pagar impuesto de renta. Será un buen momento para ir viendo qué alternativas de inversión hay, para estar muy atentos a cómo se mueve el dólar, para que en el siguiente trimestre, después de junio, realicemos compras de ropa. Ese es un buen momento para comprar ropa si necesitamos comprar ropa y tenemos suficiente dinero, es decir, si tenemos presupuestado esa compra, porque además del día sin IVA, vienen las liquidaciones de la temporada primavera-verano, lo que sea que eso signifique en nuestro país, pero vienen las liquidaciones que pueden ser todavía más fuertes después de que los almacenes quieran vender todo lo que no están vendiendo este fin de semana y los que sigan. Es un buen momento pues para planear con suficiente anticipación nuestra declaración de renta, los que tengan que hacerla, definir compras y regalos para lo que queda del año, recomponer o realizar inversiones dependiendo de cómo se vaya moviendo la economía y monitorear las decisiones del Banco de la República en tasas de interés. Si ustedes un día en las noticias ven que dicen el Banco de la República bajó sus tasas, así lo van a decir en las noticias, eso significa que el crédito se va a poner barato. Y esa es una muy buena alternativa para buscar compras de cartera, para pedirle a la cooperativa que nos compre las deudas que tenemos en otras tarjetas de crédito, por ejemplo, para reestructurar nuestras deudas bajando tasa y por lo tanto bajando cuota. Y si bajamos cuota, liberamos efectivo. Y si liberamos efectivo, podemos o prepagar las deudas que tenemos o ahorrar o solventar otros gastos. Y el final de año, pues será un momento para hacer una evaluación detallada de nuestras finanzas personales. Mucho cuidado con las ofertas de Black Friday. Este no es un año para exagerar en nuestros gastos. Creo que es un año para planear con mucho cuidado en dónde vamos a poner cada peso, porque cada peso que estamos poniendo en algo que no nos dé suficiente felicidad, retorno, utilidad, es un peso que estamos dejando de invertir cuando sea la hora de invertir. Y nuevamente, cuando invertimos en el punto más bajo del mercado, tenemos toda la opción de ganar unas muy buenas rentabilidades. Será un momento de hacer una planeación estratégica para 2021 y comprar regalos con suficiente anticipación. Mucho cuidado con los gastos no mensuales, matrículas de colegios, renovaciones de primas de seguros, impuestos de carro, de vivienda, de declaración de renta, que son cosas que generalmente no planeamos con suficiente anticipación. Si en los años pasados nos vimos a gatas para pagar uno de estos gastos no mensuales, este es el momento ya para hacer una planeación del flujo de caja y ver cómo vamos a garantizar el pago de esos gastos antes de que nos toque acudir a una deuda que no la vamos a usar como deberíamos usarla o simplemente a dejar de pagar. Ronda rápida de recomendaciones finales y me quedo contestando sus preguntas. Es hora que hagamos lo que nunca hemos hecho en nuestras finanzas personales. Si queremos realmente pasar muy bien esto que se nos viene encima. Si no hemos hecho presupuestos, es hora de hacer un presupuesto. Si no hemos hecho nuestra planeación personal, es hora de hacer la planeación personal. Si no sabemos qué va a pasar con nosotros en los próximos 90 días, es hora de hacerlo. Viene un nuevo tren para montarse en un periodo de crecimiento. De nosotros dependerá y de la planeación que hagamos si lo dejamos pasar y entonces más bien esperamos a estar listos en otros 7 o 10 años o si alcanzamos a aprovechar esta crisis para montarnos en el rebote y crecer con ese rebote. Recuerden que en una crisis no todos pierden, hay personas también que ganan. En ocasiones, si veo que no voy a alcanzar a invertir mucho o que no voy a salir ganando demasiado, no perder también es ganar. Las crisis premian a los que aguantan y aguantar también puede terminar dando grandes resultados y dándome más mercado, sobre todo para los independientes y los empresarios
frente a los que no aguantaron y tuvieron que cerrar e irse. Son escenarios no convencionales, estamos viendo épocas muy difíciles que pueden merecer medidas no convencionales, ¿sí? ¿Qué pasa si no viajamos este año, por ejemplo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este año le bajamos a los regalos? ¿Qué pasa si liquidamos algunos activos este año? ¿Qué pasa? O sea, pensemos en cosas que podamos hacer en este año que no hayamos hecho antes, pero que nos permitan salir de deudas más rápido, que nos permitan de pronto ahorrar más dinero para poder invertir, ese tipo de cosas. Y finalmente, si tenemos deudas en dólares, salgamos de deudas en dólares, prepaguemos la deuda si tenemos suficiente liquidez, reconsideremos plazos y tasas en nuestras obligaciones si sentimos que nos está quedando difícil pagar. La superintendencia sacó una circular que es la 007 de 2020 que le pide a las entidades financieras que le permitan a las personas renegociar sus deudas sin necesidad de estar reportados en Data Crédito. Si estamos demasiado colgados de créditos, puede ser una hora para pedirle a los bancos, oiga, ayúdeme en función de la circular 007 de 2020, bajar cuotas, liberar caja, respirar financieramente y volver a arrancar. Revisen las acciones que los bancos o las cooperativas han tomado para aliviar a sus clientes, prefieran los que hacen ese tipo de cosas. Si están invertidos a largo plazo, créanle al horizonte, no liquiden las pérdidas ahora porque pueden salir mucho más golpeados frente a esperar el rebote. Entonces, en las cesantías, eviten sacarlas. Este no es un buen momento para sacar las cesantías. Las pensiones, quédense quietos en el fondo privado si no están cerca de la edad de pensión. Si ya tienen que tomar la doble asesoría porque tienen 47 años en el caso de las mujeres y 52 en el caso de los hombres, tomen la doble asesoría y dependiendo de lo que les digan, probablemente les vaya mejor en Colpensiones o de pronto quedándose en el privado. Pero no se pasen, es una recomendación también personal que les hago, no se pasen de un fondo privado a Colpensiones antes de los 47 años. No, financieramente no tiene sentido. Si quieren invertir en instrumentos como CDTs, prefieran tasas variables porque en inversión, si la inflación sube, esas rentabilidades van a ser muy interesantes, pero en crédito eviten tasas variables. Este no es un buen momento para adquirir un crédito en VRs, porque si sube la inflación va a subir ese valor de ese crédito. Evitemos viajes al exterior no planeados. Si quieren viajar, planéenlo para dentro de 6 o 9 meses, que los tiquetes van a estar muy baratos. Compremos local, seamos muy conservadores en nuestros gastos, aprovisionémonos y tengamos un buen mercado, pero no acaparemos porque eso afecta a los demás y afecta a nosotros. Prefiramos siempre medios digitales de pago para evitar manejar efectivo, que generalmente tiene, digamos, no es muy higiénico. Prefiramos ingresos en dólares, si pudiéramos tener ingresos en dólares porque aprendí a programar y le vendo a alguien mis servicios como programador, buenísimo si lo hacemos en dólares y eventualmente revisemos que tengamos y podamos pagar seguros que protejan nuestra salud y nuestro ingreso. Si somos comerciantes y vemos que la cosa está muy, muy grave y no podemos cumplir algún contrato, en derecho existen formas de renegociar hoy los contratos. Si somos consumidores y no podemos hacer cosas por lo que está pasando, pidamos nuestro dinero de vuelta, que existe una cosa que se llama fuerza mayor en derecho, que nos permite poder, eliminar ese contrato y que nos devuelvan la plata en tiquetes, en estadías. No tomemos más riesgo del que sea necesario, olvidémonos de estos esquemas en los que hay que traer 2 amigos para empezar a invertir y hacernos millonarios. Podemos hacer grandes inversiones ahora después de la crisis sin necesidad de traer 2 amigos, sin necesidad de asumir más riesgo del necesario, y revisemos planes de compra de vivienda de grandes activos. Si estamos a punto de comprar una vivienda, de empezar, por ejemplo, a comprar una vivienda, tal vez sea mejor esperar, tal vez sea mejor aguantar un poco. Y ahí voy a guardarme la pregunta de Jason para responderla a continuación. Finalmente, los invito para ponernos a contestar preguntas. Recuerden, ese ejercicio de planeación financiera que está en el canal de YouTube puede ser bastante útil. Ahí estoy enviando el link al canal de YouTube. Ahí encuentran el ejercicio. Y también, si quieren, escríbanme al Instagram o al Twitter o al Facebook
y pídanme el ebook y con mucho gusto se los mando por correo electrónico esta tarde. En misfinanzaspersonales.co tenemos ahorita la posibilidad de que ustedes tomen un diagnóstico financiero totalmente gratis, creando una membresía gratuita. Entonces, si quieren ver una línea de base de cómo están sus finanzas personales hoy, los invito a que se pasen por misfinanzaspersonales.co, creen una membresía gratuita y les mandaré un informe de cómo están sus finanzas 100% gratis. Bien, vamos a contestar preguntas. Entonces, déjenme, voy revisando las que estaban atrás y ahí vamos contestando. Las que vayan teniendo pueden irlas enviando al chat. La primera pregunta tiene que ver con, ¿no sería bueno que congelaran los intereses de los créditos? Sería ideal, pero eso no depende de nosotros y nuevamente, no en todos los lugares. En la cooperativa, por ejemplo, recordemos que lo bonito de la cooperativa es que las ganancias de las cooperativas son nuestras también. Es decir, en la medida en que la gente paga cumplidamente sus créditos en la cooperativa, mis ahorros se valorizan. En la medida en que paga esos intereses que generalmente pueden terminar siendo más bajos que los de los bancos, también nosotros ganamos. Entonces, ahí lo mejor, por lo menos en el caso de las cooperativas, sería tratemos de seguir haciendo nuestros pagos cumplidamente. Si vemos que vamos a entrar en alguna dificultad, no nos escondamos, hablemos con nuestra cooperativa que seguramente estará dispuesta a ayudarnos para ampliar eventualmente el plazo de la obligación o consolidar algunas deudas y así nos protegemos a nosotros y protegemos también a todos los otros ahorradores. Y frente al tema de bancos, pues hombre, concentrémonos en lo que podemos manejar nosotros. Es decir, nosotros no podemos controlar si el gobierno va a congelar o no los intereses. Eso no depende de nosotros. Así que por ahora juguemos bajo el escenario más probable, que es que las cosas sigan iguales. Ya hay un plan de alivios, circular 007 de 2020. Si quieren conocer un poco más sobre esa circular, escribí un artículo esta semana y se los voy a dejar aquí en el chat. Ahí pueden ingresar y revisar en qué consiste. Vamos con otra. Dice, yo tenía mis cesantías para pagar la cuota inicial para compra de un apartamento nuevo, pero cuando fui a retirarlas tenía 4 millones menos. ¿Es aconsejable mejor esperar y no sacarlas por ahora? Sí. A menos de que yo necesite urgentemente mis cesantías, mi recomendación es, si ya no las sacamos y podemos hacer esperar ese tipo de proyectos, esperemos. Las pérdidas han sido grandes, pero recuerden que son pérdidas contables que solo se materializan si saco el dinero. Sí, ya vi que no lo saqué a tiempo, esperemos el rebote que puede durar un año, no tengo ni idea, pero voy a decir que podría durar un año y en un año podríamos volver otra vez a estar en el nivel tranquilo. No asumamos necesariamente esos costos tan grandes por sacar el dinero de afán. Estoy buscando más preguntas. ¿Es viable vender mi vehículo para mitigar gastos? Todo es viable en esta época, ¿sí? Pero ahí yo diría, no vendamos el vehículo para mitigar gastos a menos de que sea demasiado necesario. Más bien sería, por ejemplo, vender el vehículo para tener efectivo para pagar deudas costosas, si tenemos deudas costosas o deudas en dólares, y tener dinero listo para invertir como fondo de emergencias para cuando llegue el momento de invertir. Y entonces voy con las preguntas que decían, oiga, entonces ¿es buena opción comprar acciones en este momento? Yo creo que sí. Si en algo estamos de acuerdo los que hacemos análisis del mercado es que las acciones en Colombia quedaron muy baratas después del terremoto de estas 2 semanas financieramente hablando. Acciones, tenemos empresas en Colombia muy sólidas como Grupo de Energía de Bogotá, como Ecopetrol, como Nutresa, bueno, algunas incluso de bancos también, que hoy están demasiado baratas, están muy, muy, muy baratas. Están tan baratas que valen menos de lo que normalmente, o sea, de lo que la empresa misma vale. Y eso es una opción de inversión. Entonces, sí puede ser una opción, pero mi recomendación acá es invertamos ahora solo si tenemos plata, digamos, disponible que no vayamos a necesitar en los próximos meses. Si creemos que en los próximos meses necesitaríamos plata, mejor no invirtamos todavía y tengamos fondo de emergencias. Primero protejamos nuestro flujo de caja y nuestro efectivo, luego pensamos en inversión. ¿El dólar bajará? Sí, definitivamente sí. ¿Cuándo? No sabemos porque tenemos que esperar a que termine de
Eso es como, literal, la figura del terremoto me gusta mucho. Cuando sucede el terremoto, las placas chocan y luego hay un montón de réplicas. Y las réplicas son las placas reacomodándose nuevamente hasta que otra vez el sistema vuelve al equilibrio. Con lo que ha pasado en estas 3 semanas, hemos tenido un terremoto, creo que todavía no hemos terminado de salir del terremoto, luego vendrán unas réplicas y en la medida en que los precios del petróleo vuelvan a subir y Rusia y Arabia Saudita se hagan pasito, en la medida en que se configure una recesión económica en Estados Unidos o en Europa, los mercados ya empezarán a actuar con mucho más mesura y por lo tanto será un buen momento ya para empezar a hacer planes de compras de acciones o ese tipo de cosas y el dólar naturalmente bajará. ¿Cuánto tiempo? Ni idea, pero naturalmente es algo que tiene que suceder en nuestra economía porque lo hemos visto antes y los ciclos al final siempre se repiten. Es bueno dejar pensiones voluntarias para mejor irme solo a hacer aportes en fondos privados. No necesariamente. La ventaja de los fondos de pensiones voluntarias es la liquidez. En el fondo privado, si yo llevo esa plata para allá, ya no puedo volver a sacarla. En los fondos de pensiones voluntarias puedo sacarla. Entonces, la recomendación ahí sería, si ya tengo plata en pensiones voluntarias y he perdido, creámosle a largo plazo y mantengámonos invertidos. No asumamos pérdidas a menos de que ya nos toque porque necesitamos el dinero urgentemente. ¿Es bueno buscar una entidad que compre cartera hipotecaria? Sí, si nos está quedando difícil pagar un crédito hipotecario, podría ser una alternativa. Preferiría créditos en pesos en este momento y no en VR. Pero si es un crédito planeado, no veo ninguna razón para en este momento ponernos a cambiar de entidad financiera en créditos hipotecarios. Alguien decía, bueno, ¿y qué pasa con los ahorros de la cooperativa? Pues la ventaja de los ahorros de la cooperativa es que están dentro de sus mismos asociados. Entonces, no están invertidos pues en acciones de Ecopetrol o cosas por el estilo. Y las cooperativas tienen productos como CDTs con unas tasas muy, muy, muy interesantes. Entonces, incluso si no estoy seguro de dónde invertir, CDTs pueden ser una buena alternativa, entre otras porque las tasas van a empezar a ponerse más atractivas. Y segundo, recuerden, dinero en cuenta de ahorros y dinero en CDTs tienen seguro de depósito, lo que significa que si algo le llega a pasar a la entidad financiera, Fogafín nos da hasta 50 millones de pesos de lo que tuviéramos ahí ahorrado como garantía de que nuestro dinero está seguro. Entonces, mejor que tener el dinero en la casa, es mejor tenerlo en la cuenta de ahorros o en CDTs o este tipo de figuras en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ok, ¿cómo ves tú el estar haciendo compra de cartera de productos de crédito cuando estoy en un banco y me paso a otro y así? El problema son esas últimas dos palabras, y así, porque significa que yo voy saltando de un lado a otro y voy pasando mi deuda como un tingo, tingo, tango por todo el sistema financiero y entonces nunca termino de pagarla. Entonces, todos los bancos dichosos, pero yo estoy sacrificando un costo de oportunidad inmenso porque esos intereses se los estoy dejando a los bancos en vez de utilizarlos para mí. Está bien hacer compras de cartera. Este puede ser un momento muy interesante para buscar compras de cartera en créditos que tengan tasas bajas, agrupar nuestras deudas, mandarlas a largo plazo, pero solo como una estrategia para liberar flujo de caja y liberando flujo de caja, genero ahorro, puedo prepagar mis deudas y asegurar mis gastos. Si me pongo a rotar esa deuda, lo único que estoy haciendo es perder plata. Entonces, compras de cartera sí, rediferidos de tarjetas de crédito sí, pero con el objetivo de bajar cuota, liberar caja y liberada caja, o prepagamos deuda o ahorramos o satisfacemos los gastos que no podíamos hacer y pagamos la deuda. No seguimos rotándola por ahí porque ese es un síntoma de que nuestras finanzas personales están casi que para cuidados intensivos. ¿Cuáles podrían ser las mejores alternativas para invertir una vez culmine este periodo? Va a ser muy difícil saberlo, pero me atrevería a decir que cosas como Ecopetrol pueden ser unas alternativas interesantes. No sabemos qué tan golpeados pueda terminar estando empresas como Avianca o algo por el estilo, pero yo buscaría índices también, buscar portafolios que repliquen índices internacionales. Ese puede ser una muy, muy interesante alternativa de inversión cuando todo esto pase. Lo mejor es asesorarnos de un experto también, porque no es lo mismo invertir con 1 millón de pesos o 500,000 que se puede en Colombia o 20,000 a través de fondos de inversiones colectivas que tener 10 millones, 20 millones, 50 millones.
Al renegociar nos cobran intereses sobre intereses. No, en Colombia está prohibido cobrar intereses sobre intereses. Al renegociar, simplemente hacemos un corte de nuestras deudas y las volvemos a mandar a 5 años como si fuera un nuevo crédito, pero no hay nada de eso de intereses sobre intereses. El capital es el que es y todo se hace sobre el capital. Muy bien. No es momento para adquirir créditos hipotecarios, más bien diría, no es momento para adquirir créditos hipotecarios en VR, es momento de adquirir créditos hipotecarios sí, solo si mi flujo de caja hoy soporta tranquilamente el crédito. De lo contrario, mi recomendación sería, puede ser un buen momento para postergar un poquito la decisión mientras esto pasa. ¿Cómo me contactan para una charla en una empresa? Misfinanzaspersonales.co. Esa es mi página web, ahí está mi correo, ahí está todo, ahí me contactan. ¿Qué piensas de hacer inversión en criptomonedas? Pues fíjense que la gente que decía que las criptomonedas eran el sitio al cual saltar, se pegaron una descabezada hace 2 semanas que cayó como el 30% o un poco más. Yo sigo pensando que las criptomonedas tienen futuro, pero hoy el modelo de negocio no es un modelo de inversión, es un modelo de especulación. Entonces la pregunta no debería ser, ¿qué piensas de hacer inversión en criptomonedas? Sino más bien, ¿qué piensas de especular con criptomonedas? Y la especulación es válida, es decir, hay especuladores profesionales. Entonces, ahí mi respuesta sería, sí, solo sí, soy especulador profesional y me he formado para ser especulador profesional. Y son formaciones estas de 2 años o algo por el estilo. Si lo que estoy es jugando a traer 2 amigos en un esquema de Bitcoin y no sé qué, no, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que es un mercado demasiado volátil, que la gente no entiende del todo bien y que los puede terminar llevando a perder bastante dinero. ¿Las cesantías en el Fondo Nacional se afectan igualmente que en los fondos privados? Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí voy a decir, no sé hoy cómo esté compuesto el portafolio de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, pero es probable, la mejor respuesta ahí sería, mira el extracto de enero, el extracto de febrero y el extracto de marzo. Si ves una bajada considerable en marzo, la respuesta es que sí. ¿Crees que van a seguir bajando las acciones? Es posible, no puedo decir que sí o que no, porque nadie sabe, o sea, nadie se imaginaba lo del mercado en Wuhan. ¿Cómo nos vamos a imaginar ahora si siguen bajando o no? Lo cierto es que es imposible predecir cuándo es el punto más bajo. Hoy ya es un punto suficientemente bajo, así que si tengo excedentes puede ser ya desde ahora un buen momento para invertir, aun si bajan un poquito más. Si yo tengo un dinero para invertir, ¿cuál sería la diferencia de un banco y una cooperativa en un CDT? Generalmente las cooperativas tienen mejores tasas que los bancos. Esa es la diferencia básicamente. ¿Qué hacemos con las deudas de la cooperativa Alianza? Pagarlas. Y si no nos está quedando difícil pagarlas, llamemos a la cooperativa y digamos, ayúdenme porque me está quedando difícil pagar las deudas. Y si solo tenemos una deuda pequeña en la cooperativa y tenemos deudas de pronto de otros bancos que son más costosas, aprovechemos que en la cooperativa hay tasas más bajas y consolidemos deudas en donde sea más barato consolidarlas. Muy bien. ¿La situación actual afecta el ahorro en las cooperativas? No, y recordemos que son ahorros que están protegidos por el seguro de depósitos. Entonces, como estamos protegidos, no. Muy bien, 1:08. Dice, si mi actividad económica tengo 3 vehículos viejos, los repongo, los repotencio, los chatarrizo y me endeudo en nuevos. Bueno, pues que depende de la actividad económica. ¿Qué es? ¿Bus intermunicipal? ¿Es taxi? ¿Es Didi? ¿Es qué es? Entonces ahí ya depende, pues, o sea, ya dependería de temas muy puntuales. Pero esta es una buena oportunidad para ver que si tengo posibilidades de invertir en mi negocio, y es un negocio que se está beneficiando de lo que está pasando, con todo invertirle al negocio. Diana nos dice, ojo, Fogacop, ahí está, es el que nos protege y nos ayuda en la cooperativa en estos momentos. Entonces, podemos estar tranquilos que nuestro dinero está a salvo. Lo mejor que podemos hacer incluso es tenerlo en la cooperativa y no en efectivo, porque es una forma también de protegernos de cualquier cosa que pueda suceder y de contar con ese seguro que tienen nuestros ahorros. Entonces, sigamos pagando nuestras deudas normalmente. Si llegamos a tener problemas, hablemos con nuestros acreedores, ya sea bancos, ya sean cooperativas, y digámosle, refinanciemos a un poco más de tiempo si es necesario. Lo importante es proteger mucho nuestras finanzas personales y nuestra liquidez. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberse conectado hoy y a la cooperativa Alianza por preocuparse por sus asociados. Creo que esto muestra también
el compromiso que tiene la cooperativa con todos sus asociados en un momento en el que tanto lo necesitamos. Cualquier otra información en la que les pueda colaborar desde el tema de finanzas personales, pueden encontrarme en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Mis Finanzas Co., en YouTube, Mis Finanzas Personales, y espero que nos veamos en un próximo webinar. Muchísimas gracias. Pueden dejarnos sus comentarios ahí en el chat para pasárselos también a la cooperativa. Que tengan una muy buena cuarentena. Aprovechemos entonces para hacer nuestra planeación si estamos muy aburridos, y si no también, y nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día, buena tarde, buen almuerzo, buen apetito. Adiós.